Diego Felipe Becerra, uno de los casos más recordados en Bogotá, también conocido como el caso del grafitero. Ustedes me lo han pedido muchísimo. Un adolescente que estaba expresando su amor al arte en los muros de nuestra capital, como ustedes lo ven aquí atrás mío en el puente, y lastimosamente por el abuso del poder de un patrullero de la policía, truncó sus sueños, apagó su vida y dejó un sinsabor del cual ya les voy a hablar, una historia de casi injusticia social, pero a través de esta historia se van a dar cuenta que al final, a pesar de lo que pasó, esto se convierte en una historia de amor, y quiero que se queden en este video porque solamente hasta el final me van a entender por qué digo que esto es admiración hacia una historia de amor. Las cosas siempre pasan para dejarnos un mensaje, y eso es lo que quiero con Diego Felipe Becerra, o más conocido como Trípido. El 19 de agosto del 2011, Diego se encontraba con su padre, Gustavo Trejos, en el centro de Bogotá comprando unas pinturas, unas latas de pintura para él, pues, seguir pintando, que era lo que más le apasionaba. Llegaron nuevamente a su casa aproximadamente a las 6 de la tarde. Gustavo, su padre, le dijo a Diego que tenían unas boletas para ir a cine, pero Diego le dijo que él no quería ir, que mejor fuera con su mamá, y así fue, ellos salieron. Sobre las 7 de la noche a la casa de Diego llegó uno de sus amigos y armaron, como dice coloquialmente, armaron plan y se fueron. Cuando sus padres regresaron a la casa, aproximadamente a las 10:15 de la noche recibieron una llamada, era un amigo de Diego, y les dijo: a Felipe lo hirió un policía. Ellos salieron rápidamente de la casa sin tan siquiera pensarlo un segundo hasta este lugar, la 116 con Boyacá, donde se encontraba el amigo de su hijo esperándolos, y cuando llegaron hasta aquí, él les dijo que aparentemente lo habían llevado hacia la clínica Chadio. Ellos lo recogieron y se fueron hasta ese lugar. Cuando llegaron a la clínica, a las afueras había alta presencia de la policía, aproximadamente 15. Ellos se bajaron del carro y pues iban a ingresar a la clínica, y de un momento a otro el amigo de Diego le identificó un policía y le dijo: usted fue el que le disparó a mi amigo. Y uno de los policías que estaba ahí le dijo: ¿y si fue así, qué? Cuando ingresaron, un doctor lo recibió para darles la información, pero lo primero que les preguntó fue por qué Diego llevaba las manos pintadas de color azul. Ellos le dijeron que estaba pintando un graffiti con los amigos y que por ese motivo tenía esa pintura en sus manos. Luego el médico les informó que había recibido 2 impactos de bala, uno en la zona lumbar y otro en el hombro izquierdo. Tal vez estas situaciones pasan en microsegundos, una paralela a la otra. Mientras ellos estaban recibiendo esa información de lo que le había pasado a su hijo, los padres de Diego estaban pensando como: ok, lo impactaron, tal vez esto le genere algún problema en su físico o puede quedar inválido con algún problema, no sé, pero jamás se imaginan que su hijo, o tal vez nosotros, uno nunca se imagina que su familiar se va a morir y de esa manera, tan de repente. Sus pensamientos desaparecieron cuando escucharon pronunciar esa frase que uno no espera nunca: Felipe había fallecido. Pero, ¿cómo? Si tan solo ellos acababan de verse, en la tarde compartieron, compraron pinturas, un joven con un muy buen estado de salud. Para ese entonces Diego tenía 16 años, estaba próximo a cumplir 17, el 31 de agosto cumplía 17 años, estaba apenas empezando a vivir.
un joven sin ningún problema de salud, sin enemigos, con una vida estable. Sus padres le daban absolutamente todo lo necesario y si él pintaba, hacía grafitis, hacía murales, era porque le gustaba, era su pasión, como a los que les gusta pintar cerámica o montar bicicleta. Bueno, hay muchos hobbies en la vida. ¿Cómo tan de repente? ¿Por qué? Era la pregunta. Le quitaron su vida. ¿Por qué le dispararon? Nadie lo entendía. Nadie. Sus padres volvieron hasta este lugar a mirar qué era lo que había pasado en la escena del crimen. Miraron el lugar exacto donde lo habían herido para verificar si había de pronto sangre o algún elemento botado en el piso, pero no encontraron nada de estas cosas. En el lugar estaban 3 coroneles, un abogado y en la otra esquina había un teniente, 6 policías y 2 abogados más. Les estaban diciendo que no se preocuparan y que no fueran a titubear en las declaraciones, que no tenían por qué ponerse nerviosos si les llegaban a preguntar algo de lo que había pasado. Gustavo se presentó con el agente del CTI que ya había llegado al lugar a hacer la respectiva investigación, a tomar fotos, a tomar cualquier evidencia que podría ser una prueba para esclarecer el caso que estaban viviendo en ese momento. Se presentó como el papá de Diego y pues no vio nada más que hacer aquí y volvió a irse. Cuando retornaron nuevamente a la clínica, un agente se les acercó y les preguntó si Diego tenía armas o si alguno de los amigos, que si sus padres tenían conocimiento de que ellos portaran un arma de fuego. Sus padres le dijeron que no, que Trípido nunca había tenido contacto con ellos no sabían nada de eso. Y le preguntaron a la gente por qué pregunta eso y el agente de policía le respondió que en el lugar donde sucedieron los hechos había aparecido un arma de fuego. En ese momento todos empezaron a pensar que la escena del crimen se estaba alterando. Los padres de Diego reportaron el caso a un fiscal y el proceso comenzó. El viernes Diego falleció y el lunes fue su sepelio. El martes, los jóvenes amigos de Diego y pues todas las personas que conocieron el caso hicieron un plantón frente a la Policía Metropolitana de Bogotá. Querían exigir justicia porque desde el momento cero sabían que él no tenía un arma o que había algo raro en medio de todo esto. Cuando los padres de Diego se estaban dirigiendo hacia el lugar del plantón, Gustavo recibió una llamada, era de la presentadora Vicky Dávila y le dijo lo siguiente: Gustavo, tenemos el testimonio de uno de los pasajeros que estaba siendo hurtado por su hijo. Esas palabras los impactaron muchísimo porque primero estaban intentando limpiar el nombre de Diego con que él no tenía ningún arma en sus manos, que la escena del crimen estaba siendo alterada y ahora lo estaban juzgando como si fuera un ladrón que estaba robando a personas en la calle. Ya con todas esas cosas que se estaban reuniendo en su contra, pues lo que pasa siempre en la sociedad, empiezan a señalarlo sin ni siquiera tener una investigación previa. Y Diego Felipe ya estaba siendo juzgado como un ladrón y tal vez en las calles se escuchaba algo como lo que siempre dicen las personas: se lo merece. Gustavo escuchó el testimonio de este hombre donde decía que eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, y uno de ellos llevaba un arma de fuego. Hurtaron un bus que iba pasando por la avenida Américas con Boyacá, se subieron aproximadamente a las 10:15 de la noche al bus, lo atracaron y un pasajero que logró esconder su celular dio el reporte a la línea de emergencias 123, describiendo con detalle cómo había sido el hurto, quiénes eran los muchachos y hasta describió el arma que llevaba el supuesto atracador. En el testimonio, Gustavo dice que daban muchísimas explicaciones. Era como si quisieran convencer a las personas que en algún momento escucharan el testimonio, como si las quisieran convencer de que todo lo que estaban diciendo era real. Una vez se terminó el testimonio, Vicky Dávila le preguntó: Gustavo, ¿qué piensa? Y Gustavo, confiando todavía en la inocencia de su hijo, le respondió: yo lo único que te puedo decir era que Felipe estaba pintando un graffiti, esperemos las investigaciones.
Cuando finalmente ellos estaban frente a la estación de policía, Gustavo recibió otra llamada. Era el general Francisco Patiño, hoy retirado, comandante en ese momento de la estación de policía, y les dijo que lo sentía mucho, que los iba a acompañar en todo el proceso porque esto no podía suceder aquí en la capital. Gustavo solamente le respondió que esperaba que se investigara realmente qué había pasado, porque ellos el día del crimen habían vuelto al lugar donde le dispararon, que no encontraron rastros de sangre y que alguien había plantado un arma aquí, en este puente. A lo que el general le respondió: ¿cómo saben todo eso? Y en ese momento, simplemente por deducción y porque el corazón de un padre y una madre no fallan, sabía que algo raro estaba pasando y ellos eran conscientes que tenían más información de la que tal vez la policía quería que ellos tuvieran en sus manos. En ese momento de la historia ya se estaban manejando dos versiones. La primera, la que les acabo de contar, del atraco al bus, donde el supuesto conductor del bus, Jorge Narváez, identificó a Diego Felipe como el atracador. Dijo que le habían robado 60.000 pesos, que llevaban un arma de fuego y un arma blanca. Lo del pasajero que logró guardar su celular, y bueno, todas las versiones estaban unidas, y la otra era la versión de los amigos de Felipe. Ellos dijeron que llegaron aproximadamente a las 6:30 de la tarde a la casa de Diego, eran 3 hombres y una mujer, y salieron caminando por la avenida Boyacá sentido norte-sur hasta llegar a este lugar, hasta la 116, donde ya eran aproximadamente las 10 de la noche. Ellos venían pintando en el tramo de la 167 hasta la 116, venían pintando grafitis, pero cuidándose de no ser descubiertos por la policía. Aquí tal vez alguien dio aviso a las autoridades, llegó una patrulla al lugar. Cuando los muchachos se vieron sorprendidos por los agentes, salieron a correr y en medio de la oscuridad se escucharon 2 disparos. Diego cae, su amigo se acerca y le dijo a Diego que él sentía las piernas dormidas. Le entregó su celular para que llamara a la mamá, y el agente que le disparó paró una camioneta aquí, lo montaron y se lo llevaron hacia la clínica Chadio, donde se apagó su vida. El agente que se quedó aquí llamó por radioteléfono, por donde ellos se comunican, llamó a la central y les contó lo siguiente. Central, que cuando llegué el señor salí corriendo y iba persiguiendo, y cuando pasó un primer poste, cuando rescató el bolso, creí que tenía un arma central y le disparé central. Y le impactó, hombre, ¿dónde le botado? Tiene un impacto en la espalda central. Los resultados de la necropsia fueron entregados el 25 de agosto de ese mismo año, realmente no se demoraron tanto, donde se determinó que el impacto que acabó con su vida era el que ingresó en su espalda, le perforó su pulmón. Esta era la causa de muerte. También se corroboró que tenía pintura azul en sus manos, no se le encontraron restos de pólvora en sus dedos. Esto daba a entender que él no había manipulado ninguna arma, tampoco la había accionado, y en el arma no se encontraron huellas de Diego Felipe. Además, medicina legal, al estudio que le hicieron al arma, encontraron que el arma estaba averiada, que no había podido ser accionada por Diego. Estos resultados pusieron en duda todas las versiones que estaba dando la policía y demostraban que Diego no era un delincuente, que no había robado y mucho menos que había manipulado un arma, porque el arma pues no tenía ninguna, no vinculaba en el proceso ni a Diego ni al objeto. El CTI en sus investigaciones también encontraron esos aproximadamente 10 grafitis que dijeron los amigos de Diego haber realizado en los muros entre la 167 y la 116. Pero en especial a Diego le gustaba, como ven aquí, por eso este puente está lleno de gatos Félix, era su personaje favorito. Sus padres dicen que él se identificaba con este personaje por estar tranquilo y feliz todos los días de su vida. Todas estas investigaciones que se empezaron a realizar apuntaban desde el día 1 a la inocencia de Diego. Pero la policía, en el comunicado oficial que daba pues al público, decían que tenía la grabación del testimonio del conductor del bus,
La llamada que hizo, la que acabaron de escuchar, el patrullero a la central diciendo que había actuado en defensa propia. Y todas estas versiones empezaron a enredarse porque el CTI mostraba unos resultados y la policía salía con la versión, salía con testigos y día a día se sumaban otros agentes también como reforzando que Diego sí era un delincuente, no era un grafitero. El general Francisco Patiño indicó que en la policía también se abre un proceso disciplinario para determinar si efectivamente un agente de la institución había disparado contra el joven y que mientras estas investigaciones empezaban su curso, el patrullero Alarcón, quien fue el que le disparó, porque él dijo, sí, yo le disparé en defensa propia, le abrieron un proceso disciplinario, le suspendieron prestar sus servicios en la calle por 90 días y le habían puesto labores de oficina. Todo esto mientras lograba la policía sustentar que actuó en defensa propia, porque digamos que en algunos casos los policías tienen que actuar en defensa propia, pues obviamente son seres humanos, tienen familia y pues digamos en algunos casos son inocentes. Cuando los criminales los atacan, ellos pues se defienden en defensa propia, valga la redundancia. Pero este no era el caso, los resultados no determinaban que había sido así. Lo primero que hicieron en el proceso fue identificar los oficiales, los patrulleros, los agentes y los abogados que habían estado en el lugar ese día. El 13 de octubre de 2011, la fiscal Vivian Morales pasó el caso a ser juzgado por la justicia penal militar. Esto fue un golpe muy duro para los familiares de Diego porque digamos que son leyes diferentes, yo ya se los he explicado en otros videos, pero haciéndoles un resumen muy breve de la justicia penal militar, cuando un servidor público, sea de una institución religiosa o pública, en este caso las fuerzas militares, la policía, comete un acto de estos prestando el servicio, estos hechos los juzgan, no como juzgan a las personas del común, con la justicia social, lo llamo yo, que los llevan a un juzgado, los condenan, los llevan a las cárceles donde van todas las personas. No, estas personas cuando hacen esto prestando su servicio en el horario laboral, mejor dicho, se juzgan de otra manera, tienen leyes diferentes, no van a la cárcel del común, entre comillas, sino que se van a los calabozos dentro de las propias estaciones de policía. Siempre están aislados a pesar de que se les demuestre que cometieron un crimen. Y por eso fue tan impactante para ellos saber que, pues claro, cuando son juzgados bajo justicia penal militar, pues tienen muchísimos beneficios, bastante, casa por cárcel, mejores condiciones en las cárceles donde se envían, es decir, estaciones de policía. No tienen las reglas estrictas que uno conoce en las cárceles, absolutamente nada de esto. Se tratan como una persona normal, visitas, todo bien, no pasa nada y cumplen su condena, digamos que en un lugar bien, con todos los beneficios. A veces es injusto porque para algunos casos, como pues esto es muy indignante. En noviembre del 2011 se incluyeron nuevos integrantes a la investigación. El teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo, comandante de la estación de Suba, al subintendente Madrid Orozco, coordinador del CAI Andes, intendente Juan Carlos Barrero, el patrullero Nelson Castillo Rodríguez, el patrullero Freddy Navarrete, el coronel José Javier Vivas Báez, quien en ese momento no asistió al lugar, pero estaba al tanto de toda la situación que estaba pasando. Entonces ya no se trataba de los policías que habían llegado hasta acá, sino también los policías que conocían el hecho, pero no habían dicho absolutamente nada. Ahora, en las investigaciones que también estaba haciendo el CTI a la llamada que hizo el patrullero a la central, decía que no estaba seguro si el joven al que le había disparado estaba armado o no, que él pensó que iba a sacar un arma, pero no la vio, y esto también los incriminaba. El 6 de febrero del 2012 comenzó la audiencia del patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, donde le dieron orden de captura.
Pero el patrullero no aceptó los cargos, dijo que eran defensa propia, que no lo había hecho con ninguna intención, sino que simplemente se vio obligado a defender su propia vida. Audiencia donde también se determinó que se iban a llamar aproximadamente a 25 policías y 6 civiles para interrogarlos, para saber qué había pasado por la presunta alteración en la escena del crimen. En julio de ese mismo año también fueron capturadas 5 personas más. El comandante del CAI, el intendente Madrid Orozco, el conductor de la buseta Jorge Narváez y el abogado Héctor Hernando Ruiz y 2 policías más. Todas las investigaciones ya estaban totalmente desviadas. La policía intentaba convencer a la fiscalía de su presunta defensa propia y los resultados que obtenían de medicina legal y las investigaciones del CTI demostraban lo contrario. Ya ninguna versión del atraco, de los 60.000 pesos, del arma blanca, ya nada de eso tenía fuerza. Ya más bien todo se había desviado para saber por qué habían alterado toda la información. A mediados de octubre del 2012, la abogada de las víctimas, Miriam Pachón, solicitó a la fiscalía que se le abriera una investigación al general Francisco Patiño, pero por el fuero del general no se podía investigar de manera directa. Todo era un proceso porque cuando son altos rangos dentro de las instituciones públicas, se lleva un proceso, se lleva como primero la solicitud a un fiscal y el fiscal determina si las pruebas son válidas para abrirle una investigación o si no tiene nada que ver y lo dejan allá quieto. Ahora, en el año 2012 ya no estaban las 2 versiones del atraco y el graffiti, ¿no? Sino estaba más bien el disparo que hizo el patrullero Wilmer Alarcón y la alteración de la escena. Todo ya se había desviado, indicando que él era responsable. El martes 18 de octubre inició la audiencia en el caso de alteración de la escena del crimen. Los 3 policías y 2 civiles no aceptaron cargos imputados por el fiscal 295 anticorrupción y el patrullero Rodríguez se abstuvo de pronunciarse sobre la aceptación de cargos. El miércoles 19 de octubre, antes de iniciar la segunda audiencia, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, Gustavo Trejo solicitó que se abriera un proceso de investigación porque el fiscal que llevaba el caso recibía llamadas amenazantes por parte de algunos supuestos agentes de la SIJIN. Y él quería saber si esas llamadas amenazantes tenían algo que ver con el caso de su hijo. Porque a partir del momento en que se destapa la olla y se empieza únicamente a investigar la razón del crimen, pues todas las personas que estaban a favor de las víctimas empiezan a verse involucradas en llamadas amenazantes, sentían peligro y tal vez pues estaba ya empezando a manipular mucho la información, pero ya no con versiones sino con amenazas. Pero finalmente el fiscal les imputó el cargo de fraude procesal, alteración de elementos de prueba y favorecimiento de homicidio. A los uniformados y al abogado Ruiz también les formularon cargos por porte ilegal de armas y al conductor del bus le formularon cargos por falsa denuncia. Pero no solamente al conductor, sino a su esposa también, que se atrevió a dar el testimonio de conocer el atraco y supuesto robo a su esposo. La fiscalía, para defender a Diego, presentó las siguientes pruebas. La primera, las fotografías de los grafitis que encontraron en el trayecto. Luego, el uniforme del policía que atendió el caso. El interrogatorio del patrullero Wilmer Alarcón, donde insistía pues que Diego lo había intentado agredir. Las conversaciones pues policiales por la central de radio. Adjuntó fotos de los grafitis, pero del gato, donde también corroboraba que se trataban de grafitis hechos por Diego. Se apoyó también en el informe de balística. Todas las investigaciones que hicieron en el lugar determinaban que no existió nunca un cruce de disparos. El informe de balística de pólvora en sus manos y tampoco que en el arma estaban impresas las huellas del joven. Para el año 2013 la investigación seguía, porque aquí en Colombia todo es una eternidad cuando se trata de esto, y más involucrando a un agente de policía. Todo eso toma tiempo
Pero ya para el 2013 efectuaron la captura de 13 personas vinculadas al proceso. El patrullero Wilmer Alarcón, el coronel José Javier Vivas, coronel Nelson de Jesús Arévalo, coronel John Harvey Peña, teniente Rosenberg Madrid, el subteniente Juan Carlos Leal, subteniente Nelson Giovanni Tobar, los patrulleros Nelson Rodríguez, Freddy Navarrete y Sara Banda, el abogado Héctor Armando Ruiz y el conductor del bus, Jorge Narváez, y su esposa, Julia Maecha. Todos ya tenían un proceso de investigación, ya se les había dado orden de captura, tenían medida de aseguramiento, ya tocaba esperar qué era lo que arrojaba y los años a los cuales los iban a condenar. Ahora, como en todos los casos, hay que indignarlos porque no existe un caso donde uno diga ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Sí, aquí en Colombia pasan estas cosas. En el 2015, el abogado Héctor Ruiz, que era abogado asesor de la policía, quien conocía la versión que habían dado al público, recobró su libertad por orden de la juez 57, que argumentó vencimiento de términos en el proceso. Punto. El famoso vencimiento de términos que deja en libertad a muchos criminales. Y los deja en libertad para que sigan haciendo de las suyas. La fiscalía lo conocía a él como pieza clave para desarrollar toda la investigación porque él era conocedor de todo el testimonio que habían dado todos esos policías que les nombré. Él sabía quién había plantado el arma de fuego en el lugar, conocía absolutamente todo, pero ya una vez queda en libertad, ya no tiene la obligación de seguir contando, ya nada lo obliga porque es que pues ya nada lo está condenando. Ahora, la fiscalía logró un acuerdo con el subintendente Giovanni Tobar para aceptar los cargos. En septiembre del 2015 se le otorgó un principio de oportunidad para que contara todo lo que había pasado y le iban a reducir la condena a 8 años de prisión y le iban a dar ciertos beneficios como casa por cárcel. Pero como les dije, todas estas personas empezaron a verse amenazadas, afectadas. No se sabe por quién, dejémoslo ahí, pero recibía llamadas, tanto que él, por aceptar ese principio de oportunidad, le hicieron un atentado en su casa a la madrugada. Él estaba durmiendo, escuchó ruidos en su casa y cuando se despertó, intrusos habían ingresado. Existe un cruce de disparos, él resultó herido y lo trasladaron para la clínica del Occidente. Tanto que, bueno, él pidió que se le reforzara la seguridad, cosa que tampoco pasa en Colombia. Si le quitaron la vida al director de la cárcel, ¿por qué no a un policía que va a testificar? Son cosas que pasan porque simplemente dicen que no hay presupuesto para velar por la seguridad de las personas. Y él, por querer decir la verdad de todo lo que sabía, él dijo que él había dado el arma para ponerla en la escena del crimen. También conocía toda esa versión que se armó, habló sobre las reuniones que hicieron los integrantes de la policía para aprenderse el diálogo que tenían que dar ante las investigaciones y no embarrar pues la información que ya habían dado. Todo era un libreto escrito que se tenían que aprender, no podían cambiar absolutamente nada y digamos que les trabajaron mucho la mente para no ponerse nerviosos, no cruzar versiones, todo eso lo tenía él claro y quería colaborar. Pero lo que les acabo de decir que los iba a indignar no es tanto como lo que ahora sí. En agosto del 2016 se condenó al patrullero Wilmer Alarcón por el homicidio. En la audiencia de imputación de cargos, donde se conocería la pena de prisión, solo iba a ser para octubre, pero ya esa fecha se encontró culpable, lo que quería decir que definitivamente Diego no era ningún delincuente. Grande victoria para la familia, pero el mismo día que le imputan el cargo, ese mismo día pasa lo que pasa, vencimiento de términos y quedó en libertad. Queda en libertad el mismo día que le imputan los cargos, pero la audiencia iba a ser hasta en octubre. Pues rápidamente el tipo queda en libertad, no sé para dónde se va y se fuga, se voló, se desapareció del mapa, nadie sabía de él. ¿Ustedes lo pueden creer? Porque yo sí. Eso solo pasa en Colombia, o sea, es indignante esas leyes
cuando tienen que proteger a alguien o que simplemente ya se sabe que es culpable y van y le dan libertad por vencimiento de términos. Vencimiento de términos quiere decir que pasan 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia del juicio y no se celebra la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Así que no perdió oportunidad e hizo lo que hizo. También para ese año 2016, la Procuraduría General de la Nación absolvió de los cargos al coronel Nelson de Jesús Arévalo, al teniente Rosenberg Madrid y a 6 policías en el proceso. Pero la familia puso una tutela para el fallo, cosa que ganó en el 2017 y obligaron a la Procuraduría a volver al inicio, donde se hacen todas las investigaciones, donde con pruebas se demuestra que ellos tienen culpa alguna en el crimen. En la mañana del 22 de agosto del 2021, la Fiscalía capturó al destituido patrullero de la Policía Nacional, Wilmer Antonio Alarcón Vargas. La captura, como ustedes lo están viendo, se dio en una vivienda del barrio Llano Lindo en Yopal, Casanare, hasta donde llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía junto con miembros del Gaula. Y en noviembre del 2021 la Fiscalía imputó cargos al excomandante de la policía, el general retirado Francisco Patiño, por su presunto rol en el asesinato de Diego. Puntualmente fue señalado de maniobras tras el homicidio del joven a manos del policía Wilmer Alarcón para desviar la investigación. Se le acusa de conocer absolutamente todo el plan. Además, hay como testigos de haberlo visto reunido con un grupo de policías, pero no se sabe qué información se manejó internamente. Pero según los agentes de policía que quisieron aportar al caso, dicen que él fue el que orquestó todo ese plan para defender la imagen de la policía y poder poner a Diego como un delincuente más. Para el año 2023, hace muy poco, el 6 de febrero del 2023, la sala de primera instancia acreditó como víctima de todo eso a la madre de Diego Felipe, donde confirmó que no tenía ningún arma. O sea, se confirma lo que ya se sabía, pero como en todas estas cuestiones legales hay que hacer todo este proceso, vuelve y se confirma que él no era ningún delincuente, diciendo lo siguiente: el occiso no llevaba consigo ninguna arma, la cual fue plantada por los uniformados en el lugar donde cayó el cuerpo para dar apariencia de verdad a la versión presentada por los policías ante la opinión pública. Así las cosas, al menor no solo se le cegó la vida, sino que también se le habría afectado por algunos miembros de la policía su buen nombre. En contexto presente, la señora Liliana Lizarazo aparece como posible perjudicada, no solo por la muerte de su hijo de tan solo 16 años, sino por todos los actos ulteriores consistentes en alterar la escena del delito con el propósito de eludir la acción de las autoridades y entorpecer la investigación, desacreditando para ello al menor. Más claro no pudo ser, y si con esa explicación a través de tantos años, tan directa, no queda claro y quieren volver la policía a tutelar, bueno, algunos miembros, ¿no? Porque yo hablo por los que estaban en el caso, yo no hablo de la policía en general, por favor que quede claro. Yo tengo amigos policías, familiares, y yo sé que no todos son malos, son muy pocos, más bien. La mayoría son buenos. Ahora al excomandante Francisco Patiño le sustentaron lo siguiente: él había llevado a sus subalternos a realizar acciones tendientes a encarar versiones contrarias a la verdad. Además que había ejercido presión a sus subalternos para dar la versión falsa y cuidar su buen nombre. También se le mostró que el agente de policía que diera la versión que estaban construyendo le iban a dar beneficios. Por ejemplo, casa por cárcel, buenas condiciones en los calabozos donde estaban recluidos y cualquier clase de beneficios que se pueda brindar por parte de un general. Aún 13 años después, el caso no se ha cerrado porque faltan estas condenas, falta más investigación. Pero lo que nunca se va a acabar y lo que es inagotable es la lucha que han dado sus padres.
Como yo les dije al inicio de este video, van a conocer por qué se trata de una historia de amor. Tal vez algunos lo deducen desde el principio, porque pues el representante de todo este caso ha sido Gustavo Trejos, el padre de Diego. Pero a lo que voy con la historia de amor, y si este video llega a algunos familiares de Diego o tal vez a sus propios padres, primero que todo espero no haber tenido la dislexia por ahí confundida con fechas. Yo me he concentrado muchísimo, pero es de admirar muchísimo, este es el mensaje del video, es de admirar muchísimo el amor de un padre. Pero en este caso, Diego Trejos no era el padre de sangre de Diego Felipe, y es la persona, junto con la mamá, que más ha luchado por la justicia, por la verdad de su hijito. En esta historia es un amor inquebrantable, un amor inagotable de este hombre hacia su hijo, que ha luchado, ha creado fundaciones, grupos de apoyo, ha defendido a los artistas urbanos, han pintado puentes, han hecho museos, como lo están viendo en esta imagen. Todas las vidas valen, es la frase más popular de ellos, y han intentado llevar el legado de Diego Felipe al mundo, a la sociedad, con que hay que respetar la vida de todos, que no hay que juzgar, no hay que señalar sin ni siquiera conocer la verdad. Esto al final de todo se convierte en una gran historia de amor que perdurará. Su madre y su padre van a estar ahí hasta el último día de su vida, llevando el mensaje de todas las vidas valen, entregando más su amor a todas las investigaciones que aún faltan por hacer. Es de admirar la labor que ha hecho el padrastro de Diego, y es un claro ejemplo de, como popularmente lo decimos, un padre no es el que engendra, sino el que cría. Igual para las mamás no son las que engendran, sino las que crían realmente y les brindan un amor a sus hijos. Vuelvo y digo, todo mi respeto, todo mi amor, toda mi admiración por la labor que están haciendo estos. Y al final, todo lo malo se convierte en algo bueno, de todo tenemos que sacar un ejemplo, y esta, al final, es una historia de amor para recordar.